Gracias por seguir allí junto a nosotros. Quiero enviar un saludo también a todo el equipo de la Unidad de Dermatología de la Ciudad Hospitalaria, doctor Enrique Tejera en Valencia, la doctora Sandra Vivas, que está al frente de esta unidad médico, que además quiero recordar que están atendiendo algunas consultas de forma de emergencia también para las personas, porque, bueno, lo estaba aquí hablando con Giancarlos Moya, nuestro invitado internista, médico inmunólogo y alergólogo. Y yo le decía, ahorita como que están saliendo más alergias y todas las complicaciones, afecciones de piel, ¿no? Gracias por estar aquí, bienvenido, buenos días. Gracias a ustedes, gracias a ti por la invitación y por siempre tener la confianza de poder transmitir esa información tan necesaria en cuanto a salud para toda la población. Y fíjate que no es que hayan incrementado las crisis alérgicas como tal, sino que todos los pacientes alérgicos, como tienen una base inmunitaria, porque de allí parte la alergología, va a haber una expresión de anticuerpos que eso va a producir los síntomas. ¿Qué sucede con este tipo de cosas? Que estos pacientes, por lo que está sucediendo, hacen una somatización, algo psicológico, que puede hacer que generen síntomas como tos, piquilla en la nariz, exacerban goteo postnasal y confunden esa hipersecreción de moco, esos estornudos, esa tos, con lo que está sucediendo ahorita con esta pandemia por coronavirus. Entonces creen que tengo coronavirus. Sí, dicen, sí, de hecho, y todo se ha complicado porque el tema del déficit de gasolina en el país, el déficit de tantas cosas, cuarentena, el difícil acceso a los centros asistenciales. Yo creo que también es la incertidumbre, ¿verdad? Sí, el no saber hasta cuándo será. Sí, entonces todos quieren acudir, todos los pacientes que yo conozco ya de hace varios años por el tema de las alergias, que son pacientes míos ya de secuencia, además de pacientes que me siguen por las redes sociales o cualquier paciente que sea alérgico, quieren ir a la consulta para hacerse la prueba, para saber si es o no es COVID, y tenemos que entender que la respuesta no es más que una hiperrespuesta hacia algo que produce alergia por parte del sistema inmunitario, ¿ok? Eso va a hacer que salgan anticuerpos y células que van a producir los estornudos, piquiña en la garganta, tos, dificultad para respirar, entre otras cosas, que es completamente distinto a lo que es la infección por coronavirus. Ahora bien, algunas personas me dicen, pero si nosotros somos alérgicos y usted siempre nos dice, doctor, que nosotros tenemos mayor vulnerabilidad de adquirir alguna infección respiratoria como bronquitis o neumonía, ¿nosotros somos más vulnerables a adquirir infección por COVID? La respuesta es no. Todos estamos susceptibles, todos somos vulnerables a adquirir esta infección. Simple y llanamente que este grupo de pacientes alérgicos, al igual que los pacientes diabéticos, hipertensos de tercera edad o pacientes con edades comprendidas de 2 a 5 años de edad, van a tener mayor vulnerabilidad de cuando tengan contacto con este virus desarrollar alguna complicación respiratoria, como ha sucedido con otros pacientes en otras partes del mundo. Ahora, recientemente en tus consultas o en tu consulta, los casos más puntuales que has atendido desde el momento en que pues, entramos en el proceso de la cuarentena, al que yo además como que lo dividí, ¿no? o lo clasifiqué en 3 fases, vamos a llamarle así. Pero esto es un título muy personal. Después lo consulté con un psicólogo que tuvimos aquí una entrevista buenísima, que era el proceso de la negación, sí, el proceso de la aceptación y tal vez de la adaptación al proceso, porque no es un tema que depende de ti o de mí, es un tema que está dependiendo inclusive del mundo entero. A veces estamos tan expuestos, y esto es a título muy personal lo digo, estamos tan expuestos a la información, porque la tenemos muy a la mano, que yo creo que a veces la sobreinformación es lo que hace que nosotros tengamos crisis de sueño, picazones, y empiezas a leer, y entonces como que vas empezando crees, hay una parte psicológica que empieza a somatizar todas las... Fíjate que dijiste algo sumamente importante que pensé que no se iba a tocar acá, sin embargo las cosas suceden por algo. Eso dijiste algo del sueño. Normalmente cuando nosotros recibimos información o sobreinformación que no sea certificada por publicaciones por cualquier red social de personas que no están capacitadas, que lo que hacen es un copy-paste, cortan y pegan cualquier cosa, que me parece algo bastante irresponsable porque es algo que tiene acceso a todas las personas y lo que hacen es confundir. Hay síndromes como la ansiedad y la depresión que causan sueño y muchas personas caen en depresión o hacen síndromes depresivos secundarios, lo que están recibiendo por esto, y esto va a ser secundario a que se va a activar un supersistema que es el psiconeuroinmunológico.
El sistema psiconeuroinmunológico es aquel Voy a anotar. Neuroinmunológico. Sí. Okay. Este sistema es el que se va a encargar de recibir toda esa información externa, ya sea por cualquier estímulo, una música, una información, un poema, un chisme, una información por las redes sociales, cualquier cosa que me estimule. Ese va a alterar mi parte psíquica, la parte psíquica y emocional de nosotros que me percibe esa emoción, esa cosa que nos está afectando fuera del cuerpo, va a activar el sistema nervioso central. Ese sistema nervioso central, a través de vías aferentes y eferentes, van a hacer una activación indirecta y a través también directa de lo que es toda la producción y expresión de anticuerpos y hormonas, que es donde se me involucra la parte metabólica y de inmunidad defensiva ante cualquier cosa. Es por esto que está involucrado muchas partes de lo que está sucediendo ahorita con la somatización y la exacerbación de síntomas similares a lo que es un COVID-19. Fíjate que anteriormente, no sé si me estoy expresando bien, si me está siguiendo lo que quiero decir. No, yo te estoy siguiendo perfectamente, pero quiero atajarte en algo acá. Ok. Esta psiconeuroinmunología Perfecto. Me activa el sistema nervioso central. Sí. En función de lo que puedo ver. Percibir, ver cualquier cosa. Por ejemplo, si estoy escuchando una canción y me lleva a un recuerdo, si ese recuerdo es triste, se me activa la tristeza. Y vas a llorar. Y lloro. Y de repente, si yo sufro de algo en la piel, que a veces se activa con la emoción, puede ser que empiece yo con que me pica. Exactamente. O de repente estoy viendo algo y ese algo me molesta y a uno se le pone el pecho rojo, la oreja roja. Exactamente, eso es lo que sucede directamente. Entonces uno tiene que venir y controlar, agarras un colador y entonces en el colador usted va a agarrar la información y usted va a colarla, ¿verdad? Exactamente. Y entonces tú dices, bueno, yo me doy el chance de permitirme ahora, porque ya sabemos lo que está pasando. Sí. De hecho, fíjate que esto es tan impresionante lo que estamos trayendo a colación, porque yo tuve una consulta hace 2 días, el jueves, y me llegó una señora que es conocida por mí hace como 4 o 5 años aproximadamente por la consulta, y ella llegó con una resma de papel así y me decía, imprimí todo este tipo de información de internet sobre coronavirus y diabetes, sobre coronavirus y hipertensión, sobre coronavirus y obesidad, que son las patologías que ella tiene. Tengo un compromiso por esto, e imprimí esto y esto. La consulta duró casi 2 horas, ella estaba en un poquito de crisis de pánico. Claro. Tuve que colocarle neuromoduladores, además tuve que colocarle reguladores del sueño porque la sana no estaba durmiendo. Y obviamente al no dormir, vamos a tener un ciclo de reparación muy corto que no me va a favorecer en nada en la efectividad del tratamiento que estoy colocando, no solamente para diabetes, hipertensión u obesidad, sino para cualquier otra enfermedad que esté tratando, otro colega especialista en otra área. Necesitamos descansar. ¿Por qué? Porque ese ciclo de reparación o de sueño vigilia es importante para que podamos tener una mayor biodisponibilidad del medicamento para poder tener un resultado adecuado en el momento que uno realmente lo desea. Sí, porque es que además esta situación está alterando todo, ¿no? Todo, Giancarlo. Si es el tema de la ansiedad, comemos de más. Por ahí leía un titular de un diario internacional que la cuarentena podía dejar, la ansiedad propia de la cuarentena te dejaba hasta 5 kilos de más. Sí, no. Y hay memes que tú lees y te dice, cada 2 días pruébese el pantalón de jean, a ver si a usted le queda igual, porque vivimos en pijama. Bueno, no es mi caso. Yo a veces digo, me tengo que quitar el olor a pijama y salgo y me baño. ¿Sabes qué? Porque tienes que cambiarte la energía, ¿Sabes que yo inclusive. siempre por año compraba que si 1 o 2 uniformes para la parte quirúrgica, para la parte hospitalaria, y tenía tiempo sin usarlo? Y en esa cuarentena, ¿cómo los usaba hasta para dormir? Qué cosa tan graciosa. Pero es que eso, las pijamas son engañosas. Tenga usted cuidado con la pijama. Sí. Fíjate que mencionamos algo sobre los kilos y eso tiene que ver mucho con la alimentación. Si supieran que la alimentación es una de las cosas principales mediante el cual nosotros tenemos que mantener nuestro sistema inmunitario activo. Nosotros somos los que comemos. Ese dicho que venía corriendo desde hace muchísimos años, que nunca profundizamos, ya está siendo bien investigado por las áreas de inmunología experimental, genética, entre otras ramas de la medicina, y encontramos que lo que es la microbioma o microbiota intestinal es el punto principal o el clave para tener el éxito en todos los tratamientos, ¿Qué quiero decir yo con esto? Anteriormente se creía que el intestino solamente eran tripas vulgarmente conocidas, coloquialmente conocidas de esa forma. Sin embargo, esas tripitas o ese intestino en su interior tienen una vellosidad intestinal que necesita estar en la mejor forma. ¿Por qué? Porque allí encontramos una serie de bacterias que son benignas para nuestro cuerpo porque nos defienden contra las cosas que nos quieran hacer daño. ¿Qué sucede con esto? Actualmente ya es conocido como el segundo cerebro de nuestro organismo.
porque dependiendo de cómo esté la integridad o la indemnicidad del intestino, nosotros vamos a tener respuestas frente a cualquier enfermedad. ¿Por qué quiero profundizar en esto? Porque justamente allí va a partir lo que es la expresión de un anticuerpo específico, que es la inmunoglobulina A. Esa inmunoglobulina es nuestra primera línea de defensa frente a cualquier afección externa. Me refiero a infecciones por virus, por parásitos, por riqueza, por bacterias, entre otras cosas que nos puedan causar nosotros síndromes o enfermedades como tal. De allí parte que si nosotros tenemos una muy buena alimentación, si nosotros restringimos los alimentos que nos hacen daño, por ejemplo, si comemos leche y nos da diarrea, si comemos trigo y nos sale una pepita, sabemos que somos intolerantes, somos alérgicos a determinado alimento y nos va a tener más vulnerable a que seamos receptores de cosas que nos van a hacer daño. Si somos receptores, por ejemplo, al COVID, un ejemplo, y ese COVID empieza a hacer lo que es toda su replicación o toda su inmunopatogenia, que es la formación del daño intracelular en el cuerpo, porque el virus, entiendan, tiene solamente potencia dentro de las células humanas, no fuera como tal. Sí puede persistir fuera del ambiente del cuerpo humano sobre un objeto, sobre algunas cosas, sí, por unas horas determinadas. Por eso es que nos hacen tanto hincapié con el tema del lavado, del aseo. Exactamente. Sin embargo, él tiene potencias dentro de las células del cuerpo humano. ¿Qué sucede con esto? Si nosotros tenemos una vellosidad atrofiada por una muy mala alimentación, no vamos a tener esa expresión de lo que es inmunoglobulina, que nos va a dar como que el gatillo desencadenante a generar otras líneas de defensa con los linfocitos, tanto B como T, entre otras células que se involucran allí, y no vamos a tener una respuesta inmunitaria débil, que es por eso que hemos visto que ha mermado esta respuesta inmunitaria frente a este germen, que es una nueva cepa la cual no se conocía. Hay una pregunta que te hace José María de Jesús a propósito de factores sanguíneos y quería saber si el factor sanguíneo RH tiene algo que ver con los contagios, con los contagiados. No tiene que ver absolutamente nada. Acuérdate que recordamos que los contagiados, los infectados en este caso, son aquellos que tienen contacto directo con el virus. Me imagino que la pregunta va porque hay algunas personas que son sintomáticas y otras asintomáticas, no tienen nada que ver con el grupo o factor RH como tal, ya que esto va a depender desde el punto de vista inmunitario, cómo está la inmunidad de cada persona. De hecho, hemos visto que hay un gran número de pacientes infectados y solamente un porcentaje muy pequeño son los que han llegado a la mortalidad como tal. ¿Qué quiere decir esto? Parece tumba el primer mito que había por allí, que el virus es mortal. El virus no es mortal. Es una nueva cepa la cual no conocíamos y por eso estamos elaborando lo que es la inmunización, que es la vacuna, la cual va a tener un periodo de 16 a 18 meses para su elaboración, ¿ok?, para nosotros poder inducir a través de su colocación una inmunidad pasiva y no activa, que es a través del contagio como tal. A ver, hay otras preguntas que te hacen aquí en la cuenta @entrenoticiasgb. Bueno, pero se me han perdido. Dice Cristina González, si el doctor está de acuerdo con que la única solución para este virus es una vacuna o cura, yo creo que la cuarentena no basta, dice ella. Mira, efectivamente la cuarentena no va a bastar, el distanciamiento social tampoco va a bastar, el uso de guantes, tapabocas, el lavado continuo de manos no va a bastar. Efectivamente hay que esperar la realización de la vacuna específica con el genotipo nuevo o el nuevo gen que tiene esta mutación viral como tal, que es el COVID-19. ¿Qué sucede con esto? Así pase la cuarentena, así hagamos lo que hagamos, el virus no va a desaparecer. Así nos coloquemos la vacuna, el virus no va a desaparecer. Ya esa es una cepa viral nueva que no conocemos, ya se formó, ya está habitando como cualquier otro virus, el cual es conocido, como por ejemplo rubiola, sarampión, los cuales ya tienen inmunización, pero fue un virus que se crearon o se originaron hace muchísimo tiempo. ¿Qué buscamos nosotros con la cuarentena, con el distanciamiento social, con el uso de guantes, con el lavado continuo de manos cada 5 minutos, que esa es la recomendación por la OMS y la OPS, que son las organizaciones internacionales de salud, y además el uso de tapabocas, porque lo que estamos evitando es el contagio de persona a persona para poder frenar lo que ha sido toda esta virulencia o infección de persona a persona y así reducir los casos y la mortalidad como consecuencia. ¿Cuándo nos podemos volver inmunes a COVID-19? Bueno, se puede, mejor dicho, sí, en la pregunta. Efectivamente, hay personas que han estado infectadas y se han recuperado, que ya han sido bastante notorias, han sido publicados. De hecho, acá en Venezuela conozco en particular el caso de 3 personas que ya salieron de la complicación como tal y han tenido mejoría en el patrón del daño pulmonar que tuvieron, entre otras cosas. Sí pueden crearse respuestas inmunitarias, pero ¿qué sucede? Porque unas personas sí lo hacen y otras no lo hacen.
porque hay unas personas que tienen un buen sistema inmunitario y pueden tardar de 12 días a 21 días, que es el periodo normal que uno usa para crear esos anticuerpos de tolerancia. Me explico un poco mejor. Cuando a veces a uno le mandan a hacer, vamos a hacerte este virus que sea IgM, y la gente dice, ¿qué es esto? Este es el anticuerpo que me habla de la respuesta de la infección aguda. Estamos hablando de los 3 a 5 primeros días como tal de esta infección. Posteriormente, hay otro tipo de anticuerpo que es el anticuerpo de memoria, que es el IgG. Este anticuerpo IgG es el que me va a decir que ya yo te reconocí esa cepa viral y estoy haciendo una tolerancia como tal hacia ese tipo de germen. En ese periodo, que puede ser de 15 a 21 días, yo hago un paso de IgG1 a IgG4, que es el anticuerpo de tolerancia, y allí yo creo anticuerpos contra ese germen, que es lo mismo que hacemos nosotros con la vacuna, pero en este caso lo hacemos directamente de forma activa por el contacto directo con el germen como tal. Okay. Vamos a ir a una pausa y al regreso seguimos conversando sobre este tema. Giancarlos Moya, @Dr. Moya contigo, y médico internista, inmunólogo y alergólogo. Nuestra cuenta, @Entre Noticias GB. Ya venimos con más. Gracias por estar allí, Giancarlos Moya, médico internista, inmunólogo, alergólogo. Yo le digo a Giancarlos que yo vivo con él exponiéndome alcohol en las manos, ando con un splash de alcohol ahora, y me dice que el alcohol no es tan bueno, no es tan recomendable. O sea, nada como el agua y jabón, eso es una gran verdad. Es algo que es irreemplazable. El agua y jabón abundante es lo más recomendado por todos los médicos y por todas las sociedades internacionales en cuanto a salud se refiere. Sin embargo, el uso del alcohol no es que sea malo, sino que cuando uno usa soluciones alcoholizadas o geles alcoholizados, en 3 oportunidades, en una hora, más de 3 oportunidades, pierdes ese efecto bactericida y pasa a ser un fijador de bacteria como tal, porque hace un cambio del pH de tu piel y lo que vas a hacer es fijar gérmenes, no solamente virus, sino bacterias, para hacer cualquier cosa que pueden ser patógenas para tu organismo como tal. O sea, yo vivo en esto. No, eso ya es algo paranoia. Yo recomiendo siempre que se laven las manos con agua y abundante jabón y bueno, en su defecto pueden cargar toallitas húmedas. Sí, ¿y el antibacterial qué tal? La pueden usar, pero no más de 3 veces en una hora porque no hacemos nada, perdemos efecto. Tengo esta crema que tiene antibacterial. Crema, no es casera la crema, pero esto es una preparación casera que mi mamá me hizo. Lo que yo siempre digo es, lávense las manos con abundante agua cada 5 minutos porque... Ahí quería profundizar también. Sí, claro. Hay publicaciones de las sociedades españolas, alemanas y norteamericanas, sobre todo el que hizo el Instituto Nacional de Enfermedades Inmunitarias Infecciosas y Alérgicas de los Estados Unidos, la Universidad de California y, si más no recuerdo, el CDC de Washington, hicieron publicaciones recientes sobre cuánto realmente es la vida media o la durabilidad de cada virus fuera de nuestro organismo. En el caso del COVID, en plástico, soluciones plásticas, se habla que el virus puede permanecer entre 12 a 15 horas aproximadamente. En lo que es metal, por ejemplo, manillas de puerta, cosas que tengan cobre, sulfato, magnesio, puede durar 12 horas solamente, no más de 12 horas. La Sociedad Española sacó un publicado importantísimo sobre cómo es el manejo de los cadáveres por COVID-19. Es porque los tienen que cerrar en esas cápsulas, porque los incineran y no los entierran. Resulta que acontece que el virus puede permanecer en un tejido humano que esté muerto o necrótico entre 72 a 96 horas. Estamos hablando de 4 días. Eso sí es delicado y por eso es que el manejo tiene que ser completamente riguroso. Había publicaciones recientes también sobre que el virus se encontraba en el ambiente, en el aire. Hay publicaciones muy serias que sí hablan de eso, de la distribución de las partículas como tal. Por eso es que te recomiendan el tema de la tos. De la tos, tapárselo con pañuelitos, con el ángulo del codo, con lo que es el pliegue entre el brazo y el antebrazo. Además del uso de tapabocas, si tienes síntomas respiratorios, por el no esparcimiento y difusión de tus esporas o las gotitas de saliva que tú botas cuando hablas o cuando toses. Sin embargo, yo no apoyo mucho estas publicaciones porque si esto fuera así, fuera mayor el número de infectados que existieran a nivel mundial y no los que están ahorita. ¿Qué sucede con las personas que están cerca de una persona que probablemente tenga síntomas respiratorios y sea positivo para COVID-19? Sí, tiene que usar el tapabocas, sí tiene que tener distanciamiento y tratemos de, en un ambiente donde hay personas con COVID-19, por ejemplo, un lugar hospitalario, una casa de cuidado donde esté un paciente infectado, allí sí
usemos tapabocas. Allí sí, mantengámonos con cuidado porque probablemente en el ambiente sí estén circulando partículas que pueden durar máximo hasta 2 horas como tal nada más, ¿ok? Hay unas nuevas, Giancarlo, nuevas, aparentemente según pudimos ver en algunas publicaciones y tú nos puedes corregir, nuevos síntomas que están presentando COVID. Mira, sí, fíjate que las organizaciones internacionales de otorrinolaringología han hecho bastante estudio en pacientes infectados por COVID-19, han presentado lo que es la disminución en el olfato, disminución en el gusto, y eso es la hiposmilanosmia como tal, y eso es importante, que hay pacientes que consultan solamente, doctor, no siento sabor en la comida, no siento que no huelo nada, no percibo olores. Eso es un síntoma importante, bien característico, que ha estado presente en un gran porcentaje de pacientes infectados por COVID-19. Además que también sociedades internacionales de infectología y dermatología han manifestado que en pacientes han presentado dermatopatías, alteraciones en la piel, secundario al contagio de coronavirus. O sea que ya el coronavirus no solamente es una tos, es un goteo postnasal, es una dificultad respiratoria, un dolor en el pecho, sino que además de la fiebre y dolor de cabeza van a presentar también disminución del olfato, disminución del gusto, pueden presentar lesiones en piel, y otra cosa bien importante que no podemos olvidar, que como esto es una mutación de un virus que ya se conoce desde la década de los años 30, ¿ok? Estos virus anteriormente presentaban síndromes diarreicos en animales y en algún poco porcentaje de humanos. Sin embargo, el COVID como tal ha presentado cuadros diarreicos, dolores abdominales y trastornos hepáticos en pacientes que tienen infección con este germen. Así que tenemos que estar atentos no solamente a una fiebre, a una debilidad generalizada, a un síntoma respiratorio, sino que además de síntomas gastrointestinales y dermatológicos como tal. Ahora, en estos síntomas respiratorios, por ejemplo, ¿cómo puede llamar mi atención que pudiera ser COVID si yo tengo, por ejemplo, un goteo nasal, como tú mismo lo estás diciendo? Sí, es importante lo que me acabas de preguntar, porque el COVID sí presenta un goteo postnasal, mas no presenta con mucha frecuencia o es casi nulo la presentación de esa rinorrea cristalina anterior, que es ese moqueo constante transparente por fosas nasales. No, al contrario, aquí se va a haber un goteo postnasal porque va a haber un proceso inflamatorio por el reconocimiento de la cepa viral y la expresión de anticuerpos. Ese proceso inflamatorio va a hacer que no me drenen los mocos y tengamos un goteo postnasal. De allí se origina la tos. Esa tos me va a producir inflamación en la faringe, por eso es que hay dolor de garganta en estos pacientes. Además de esto, a los 5 días de esa tosecita y dolor en la garganta, que es lo que se va a manifestar al inicio entre las 24 y 72 horas, posterior a eso, a los 4 o 5 días, nosotros vamos a empezar a presentar lo que es dificultad respiratoria y esa tos incansable con dolor en el pecho. ¿Por qué quiero mencionar en esto importante? Para poder diferenciar entre otras enfermedades o resfriados comunes que normalmente nosotros conocemos y manejamos a diario. El virus, cuando hace el acceso, ya sea por vía ocular, por vía nasal o por vía bucal, va a instaurarse, es a nivel faringio. Justamente allí, durante las primeras 72 horas, que son los primeros 3 días, empieza a hacer su primera replicación, su primera fase. Es allí donde comienza el paciente a tener algunos síntomas generales, no tan exacerbados como ya un COVID bien desarrollado. ¿Ok? Empezamos a tener dolor de garganta, cónchale, ¿será que tengo amigdalitis, faringitis? ¿Qué tendré? Que es lo que normalmente ocurre con frecuencia en las personas. Y además de esto, él comienza a tener ese goteo postnasal con esa tos. Vas a pasar entre 4 o 5 días con la presencia de esos síntomas, pero no tan exacerbados como estaban al inicio. Pero después de esto comienza la dificultad respiratoria, con un dolor en el pecho, con una fiebre bien característica que no baja con antipiréticos comunes y corrientes. Estamos hablando de fiebre de 40 a 41 grados centígrados, que eso como consecuencia, por señales hipotalámicas, vamos a tener una expresión de interleuquinas. Entre ellas podemos mencionar lo que es la interleuquina 1 beta, podemos mencionar interferón gamma, factor de necrosis tumoral, que van a hacer un proceso inflamatorio como tal por el reconocimiento de la nueva partícula y me produce esa fiebre que podemos llamarla como quiebra hueso, que es con dolor intenso de cabeza, dolor articular o muscular, y esa dificultad respiratoria. Cuando estamos en eso, ya estamos hablando de que han transcurrido como 10 días aproximadamente, que es por eso que siempre se dice que no se presentan los síntomas al inicio, sino al 10º o al 12º día de infección o contacto con este germen. ¿Cómo lo diferencio yo de otros síndromes respiratorios? Hay personas que normalmente presentan siempre recaídas con sinusitis, rinitis alérgica,
bronquitis, neumonía, son estos pacientes que ya conocen sus cuadros, tienen esa rinorrea constante por nariz, que es la presencia de moco transparente o de colores por la nariz, van a tener una expectoración, a diferencia del COVID que no tiene expectoración en su mayoría, ¿ok? Las expectoraciones en las bronquitis o neumonía van a ser amarillentas o verdosas, lo cual no se presenta en el COVID, además de que no se presenta dolor en el pecho con tanta intensidad como en el COVID, ¿ok? Son cosas bien particulares que no podemos catalogar que cualquier tos, que cualquier estornudo sea COVID. Por eso es que lo recomendable es dirigirse a su médico más cercano o a su especialista para que puedan tener la dirección como tal, porque también tenemos que saber que los reactivos tienen un costo importante y no toda persona hay que hacerle un hisopado nasal o un hisopado faríngeo o una tamización del virus como tal a través de PCR, porque son pruebas costosas y no es necesario hacerlo para todo el mundo. ¿Por qué han surgido tantos casos ahorita de neumonías y bronquitis? Ok. ¿O es que estamos tan centrados en el tema de la salud y toda esta conmoción mundial que ahora entonces estamos como más sensibles inclusive a estos casos? Mira, sí, efectivamente hay un cambio en todo lo que ha sido el patrón alimenticio, que ya como mencionamos anteriormente al inicio del programa, vamos a tener disminución de lo que es la defensa frente a patógenos que anteriormente no producían daños en nosotros. Está el factor psicológico que mencionamos también al inicio, por la parte de la psiconeuroinmunología, nos puede predisponer a ser más susceptibles a adquirir este tipo de agresiones por gérmenes patógenos como tal. Y además hay un repunte como tal de procesos infecciosos por el cambio de clima. Estamos en era de polinización, sobre todo acá en Caracas y en otras partes de Venezuela por clima, y justamente los pacientes que son alérgicos, que son asmáticos, que tienen esa vulnerabilidad desde el punto de vista respiratorio van a ser más susceptibles a expresar este tipo de infecciones como tal. Te pregunta María Martínez si funciona el tapaboca de tela. Sí. Fíjate que el tapaboca de tela o cualquier barrera que nosotros utilicemos que nos tape boca y nariz puede servir, sea cual sea el material. Lo único Hay gente que ha estado lavando los tapabocas, sí, lo que son estos de... Los quirúrgicos, los desechables, no. ¿Se puede o no se puede? No, Bueno, de hecho, la recomendación internacional es que después de 6 horas de haber usado el tapabocas hay que descartarlo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos en un inicio, tú mencionaste algo bien interesante que lo voy a agarrar como ejemplo, no lo había pensado, pero vamos a hacerlo. Cuando estamos hablando que vamos a colar toda la información, vamos a imaginarnos que estamos colando café. Nosotros colocamos nuestro colador y cuando uno es el café, queda la borra. Esa borra de café, así tal cual pasa con los tapabocas. Nosotros en nuestra boca tenemos más de 150 bacterias, las cuales son bacterias benignas en nuestro organismo cuando están dentro de la boca, pero una vez que salen, pasan a ser patógenas para nosotros, agresivas o contraproducentes para nosotros. Entonces, cada vez que hablamos, que botamos salida y eso queda acumulado en el tapabocas, que es como un filtrico igual que un colador de café, y esa borra de bacterias pueden causar enfermedades para nosotros que no sean necesariamente COVID-19. Por eso es que hay tanta confusión y comentarios en la calle que si se usa o no se usa tapabocas. Hay recomendaciones bien específicas, pero también hay indicaciones bien específicas por parte del gobierno que hay que respetarlas. No, claro, y hay que seguir las recomendaciones, porque de hecho las autoridades, inclusive vas a cualquier sitio, lo he visto, autoridades que ven a un ciudadano sin tapaboca automáticamente lo invitan a que utilice el tapaboca. Además es un tema de respeto, porque si tú de repente no crees en el tapaboca, quédate en tu casa. Exactamente. No vayas a alterarle la psiquis al otro que está cuidándose, se está colocando, se está protegiendo, se está lavando las manos, y de repente si están cerca en un supermercado o en una farmacia, toses, y porque tú no... O un estornudo y la gente desconoce, eso entonces trae... no seas tan irrespetuoso y quédate en tu casa y no usa el tapabocas, ¿verdad? Así de sencillo. Hay gente que lo hierve, los de tela. Sí, yo recomiendo que los de tela no lo hiervan porque con agua y jabón van a matar a todos los gérmenes como tal, porque no hay nada irreemplazable como el agua y jabón, como dije anteriormente. Pero como dicen que la candela lo mata todo, así dice los dichos de la abuelita de uno. Sí, pueden hacerlo, pueden hervirlo, pueden lavarlo, pueden hacer lo que quieran. Lo importante es que el tapaboca de tela o los que son artesanales, que me parece genial, todo el emprendimiento que ha surgido a nivel mundial de los diseños, colores, varias cosas que han hecho, es que lo laven, por lo menos 2 veces al día. Si tienen 2, perfecto, usan una en la mañana y otra en la tarde. Porque hay gente que sale combinada con su tapabocas, se ven tan bellos, buenísimo. Es bueno siempre lavarlo. A mí me gustó uno que vi en estos días, me llegó un paciente de 5 años de edad, por eso te quiero saludarlo, que me causó mucha alzada de quién estoy hablando. Llegó vestido todo azul y con un tapabocas del escudo del Capitán América. Fue muy genial la idea de la mamá. Y se veía bien cómico el paciente con su escudo. Mira, Gabriela CMT, buenos días, ¿qué de cierto hay que tenemos la vacuna de CBG?
tenemos quizás menos probabilidad de contagiarnos de COVID-19. Mira, justamente anoche tuve un conversatorio por las redes sociales con la inmunóloga, alergóloga, la doctora Mayra Martínez y con la doctora Maigualía de la Rosa desde Malta. Ok, nosotros estamos completamente en desacuerdo con eso porque eso no tiene sentido. Ok, porque tenemos que saber que la BCG es una vacuna que se coloca al momento del nacimiento para hacer inmunidad contra la tuberculosis como tal. La tuberculosis es una patología respiratoria producida por el bacilo de Koch, que es una bacteria bien reconocida y no tiene nada que ver con la parte viral. Esos comentarios que surgieron de que nos daba 6 veces mayor resistencia o menos probabilidad de tener infección por coronavirus, eso es completamente falso. Que hay de cierto que la vacuna BCG y tuberculosis, que hay de cierto de la BCG y tuberculosis sobre el sistema inmunitario. Sí, efectivamente lo que va a hacer es un mayor reconocimiento de anticuerpos, cepas contra el bacilo de Koch, que es el productor de la tuberculosis, que es lo que introducimos nosotros a través de una inmunización pasiva por la BCG o colocación de la BCG al momento del nacimiento. Pero no tiene algo comprobado o que tenga bastante contundencia en cuanto a una inmunidad frente al COVID-19. María Alameda, por favor, pregunta al médico, ¿qué pasa con los que padecemos artritis reumatoidea? En mi caso no tengo tratamiento. Importantísimo eso, sobre todo que es una de mis especialidades, la parte de la artritis reumatoidea. Tenemos que saber que esta es una enfermedad que es inmunológicamente mediada. Cuando nosotros tenemos una enfermedad inmunitaria por expresión de anticuerpos contra cartílago, que es el caso de la artritis reumatoidea, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque estos pacientes sí van a tener una mayor vulnerabilidad a presentar cronicidad si llegan a tener contacto con este germen. ¿Por qué? Porque esto es una patología autoinflamatoria que va a hacer que haya mayor expresión de anticuerpos, de interleuquina, y la respuesta sistémica inflamatoria va a ser más crónica y va a producirte muchísimo más dolor y complicaciones pulmonares. Además de que se entiende y se conoce ya que hay un síndrome aparte o relacionado, mejor dicho, con la artritis reumatoidea que produce fibrosis pulmonar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con estos pacientes. No sé qué tratamiento estás tomando, pero sí te recomiendo que estés en reposo en tu casa, cumplas tus medidas de higiene, tu cuarentena para tratar de alejarnos de ese tipo de infección. José María de Jesús, tengo problemas con gluten, soy intolerante y mis síntomas son flema y tos, estoy aterrada y cuidándome mucho. Eso lo vas a responder ahorita. Andrés Eloy, yo no percibo olor ni sabor, pero desde hace varios años. Esto me hace propenso a contagiarme de COVID-19. Marcial Morales, pregúntale si las gárgaras de sal son efectivas para neutralizar el COVID. Vamos a ir a la pausa con estos comentarios y para preguntarte si estas gárgaras con limón son tan buenas, que tanto. Okay. Además que el limón se puso a 600.000 bolívares el kilo. Sí, sí. COVID trajo al limón la cuarentena y los 600.000 bolívares el kilo de limón. Una locura. Y eso es producto de COVID-19. Sí. Vamos a ir a la pausa, ya venimos con más. Hablamos con Giancarlos Moya, médico internista, inmunólogo y alergólogo. @Doctor Moya contigo. Esta entrevista va a quedar en nuestro canal en YouTube. Al regreso les recordamos el link. Ahí está. En Twitter, @EntreNoticiasEB en Twitter y en Instagram. Ahí está el link para llegar a nuestro canal en YouTube. Somos Entre Noticias. Ya venimos con más. Y hay una recomendación del doctor Giancarlos Moya, médico internista, inmunólogo y alergólogo. Yo le decía que la señora María Martínez, que preguntó que si el tapaboca de tela era recomendable, y además que hay un montón de emprendedores haciendo donaciones de tapaboca. Dice, gracias por la respuesta, lo lavo y lo plancho. Y él dice, plancharlo está bien. Sí. Resulta que acontece que esta familia coronaviridae, como es ampliamente conocida ya desde hace mucho tiempo, lo que no se conoce bien es el COVID-19, que es lo que nos está como que sorprendiendo en este 2020. Este tipo de familia o estos virus son completamente sensibles a temperaturas altas. Se comenta que ya por encima de los 35 grados centígrados el virus empieza a perder virulencia y como tal se neutraliza. Por eso es que hay muchas recomendaciones de hacer toma de infusiones calientes, manzanillas, té de tilo, y con eso me empato para responder la pregunta que quedó en el segmento anterior. De los limones. De los limones y de las gárgaras con sal, con vinagre, con todo ese tipo de cosas. Malojillo, me dice. Yo en lo particular no estoy tan de acuerdo en el uso de vitamina C, en el uso de limones o en el uso de cítricos. ¿Por qué? Tenemos que saber que ellos son ácidos y vamos a condicionar que se cambie el pH a algo muy ácido.
y puede ser proclive a que tengamos mayor susceptibilidad como tal a que el virus tenga mayor contundencia como tal. Sin embargo, hay otras publicaciones que sí lo aprueban. El uso del virus para cortar o neutralizar como tal el germen como tal, ya sea con limón, con naranja, con mal ojillo, con sal, con vinagre, con lo que sea. Hay estudios que reportan que sí neutraliza el virus. Sin embargo, este tipo de sustancias o de frutas pueden ser irritantes o irritativas para la faringe y colocarnos más vulnerable a que tengamos daños como tal, me aumente la permeabilidad como tal para cualquier germen y sea proclive a tener infección por este tipo de germen como Preguntan, si compras alimentos como carnes, pollo u otro tipo que fueron manipulados por personas y estas personas pudiesen estar contagiadas, ¿cuál es el riesgo por esta vía que infecten a otras personas? El riesgo que hay es que una vez que tú toques la carne, antes de cocinarla, te toques la boca, la nariz y los ojos, ahí te poncha porque transmites el virus. Sin embargo, si tú tienes tu lavado de mano constante, haces el lavado de la carne y la vas a cocinar, no va a haber riesgo de contagiarse por ninguna parte. Yo llego al supermercado, agarro tomates y resulta que los tomates los colocó en la cesta una persona alguien que lo trajo del interior. Los llevó al mercado o a los mercados abiertos que todavía se están viendo. Entonces yo voy a este mercado abierto y compro unos tomates. Y resulta que el tomate ya ha pasado por alguien que tiene coronavirus. Tú me lo vendes a mí, tienes coronavirus, yo lo agarro, lo tengo en la cesta y resulta que, bueno, ya tú los tocaste y yo vengo, los toco los tomates y los tomates están tocados por alguien que tiene coronavirus. Cuando yo llego a casa los debo sumergir en agua con cloro, agua con sal, agua caliente, porque es que he escuchado demasiado con vinagre. Agua con vinagre. El agua con vinagre, en este caso, sí el vinagre es efectivo porque neutraliza el germen y no te causa irritación como tal en la mucosa bucal, lo que puede ocasionarte una lesión para que se pueda introducir cualquier germen, no solamente coronavirus. Por esta razón, sí recomiendo que laven con abundante agua y vinagre los vegetales que compren en mercados no solamente abiertos, sino cerrados, porque hay mucha manipulación de personas por este tipo de cosas. Las bolsas de los supermercados. Ok, exactamente igual. Con los supermercados lo que tenemos que tener es cuidado con la manipulación y posterior al contacto con ese plástico o con cualquier otra cosa, no llevarnos las manos a la boca, a la nariz o a los ojos hasta que no nos lavemos las manos con abundante agua y jabón. Salga con guantes. Usted va al supermercado, se pone unos guantes, usted toca lo que va a tocar, usted llega a su casa, se quita sus guantes y se hace su lavado de manos. ¿Eso está bien, doctor? Aquí voy. Exactamente. ¿Y cuánto tiempo dura el virus en las bolsas? Ya comentamos que duraba de 12 a 15, a 15 horas. Y si yo agarro la bolsa plástica y la pongo en donde tiendo la ropa y le pega sol, ¿no lo mata? Igual, no, porque él queda ahí concentrado en el plástico y eso le da la durabilidad. Ahora, aumentando la temperatura, puede haber alguna probabilidad de que sí. No, porque imagínate que voy al mercado y el hombre me pone las bolsas del mercado y tiene coronavirus y yo no voy a botar esas bolsas. ¿Qué hago? Las meto en una bolsa y en 15 horas después se mueren. Las puedes utilizar porque va a morir el virus. ¿Estás escuchando, Yerby? 15 horas. Mira, si hemos mantenido cuarentena en una casa y nos juntamos con otras personas que también han mantenido cuarentena durante más de 20 días, ¿qué posibilidad hay de contagiarse teniendo en cuenta que hay personas que pueden ser portadores y no presentan síntomas? Ok, eso es importante, los asintomáticos. Yo creo que esta gente lo que quiere es ir a una fiesta. ¿Qué pasa con los pacientes? Quiero que quieren reunirse. Esta gente que me mandó el mensaje deben querer estar en ese cuento de reunirse en familia, me imagino. ¿Qué es lo que sucede con los pacientes asintomáticos y las fiestas, sobre todo en los venezolanos, que eso es, toma este vaso para ti, este vaso es el vaso de la fiesta, porque todo el mundo comparte vaso, tacita, remover cualquier cosa. Sí. Ese tipo de cosas. Los pacientes asintomáticos no te van a infectar si tú no los tocas o si tú no tienes algún contacto con alguna secreción corporal de esta persona. Cuando digo secreción corporal, digo saliva, digo moquito, digo lágrima, digo cualquier cosa que pudiese estar cargada de virus como tal. Una persona asintomática me está reportando que tiene un excelente sistema inmunitario y no está produciendo los síntomas como tal para producir todo este malestar o todos estos males que produce este virus. Pero si estamos en contacto con esa persona, corremos el riesgo de que si le damos un besito, entrelazamos la mano, no nos lavamos las manos, nos tocamos la boca, le prestamos el cubierto, le prestamos el vasito, compartimos, bailamos, ahí sí hay riesgo de infectarse como tal. Pero si está en un lugar donde es un grupo familiar y están en cuarentena todos, no hay ningún riesgo de que se abracen, se besen, porque no hay riesgo absoluto porque no hay presencia del virus como tal. Ya va, aquí hay demasiadas preguntas. A ver,
Tomo 200 miligramos de hidroxicloroquina Ok, por artritis. ok. ¿Podría tener algún efecto positivo en caso de contraer COVID? No te me adelantes, Antonieta, por favor. Ok, no trae como riesgo contraer el COVID. De hecho, la hidroxicloroquina y la cloroquina como tal son inmunomoduladores que se utilizan para reforzar su sistema inmunitario y hacer que tenga mayor potencia los retrovirales que se están utilizando como protocolo para el tratamiento de los pacientes que están siendo completamente positivos para el COVID-19. Hay otra pregunta, dice, ¿cuándo se va al mercado se va a tener tarjeta de débito? Tarjeta de débito y tarjeta de débito. ¿Cómo se hace para desinfectar las tarjetas? No, exactamente igual, eso Lo es mismo. plástico. Llegan a su casa, le pueden colocar el antibacterial, pero posterior a eso tienen que lavarse las manos con abundante agua y Si yo jabón. le pongo alcohol, no puedo. No, pueden colocarse, le pasas un algodón con alcohol sin ningún problema. El detalle es en el lavado continuo de manos con abundante agua y A jabón. ver, lo importante es que usted sepa que si usted va a tocar algo que ya tiene el virus, la única manera de que usted corte esa cadena, porque eso tiene unas horas. Supongamos que esto que es plástico, esta base es plástica. Se supone que esto aquí va a durar 15 horas, el Exactamente. virus. Vamos a suponer, usted esto no lo va a tocar, suponga que usted no lo sepa, pero si usted toca esto, usted debe lavarse las manos. Colócale alcohol, colóquele cloro, un pañito, tal, pero lávese las manos, porque usted puede tocar esto, lo desinfecta, pero toca esto y lo vuelve a infectar. Y esa es la cadena de transmisión. Exactamente, es por eso la recomendación del lavado de manos continuo cada 5 minutos con abundante agua y jabón, porque no sabemos qué tocamos, no sabemos qué está contaminado y hay que lavarse constantemente las manos. Lo importante es recordar que están hablando del jugo de tamarindo también. Lo importante es recordar, sí, es recordar que las organizaciones internacionales de la salud y en todos los países, si usted ha estado dándole continuidad a la información de COVID-19, las recomendaciones no solamente es el tapaboca, es lavarse las manos. Por eso hemos visto montones de videos, montones de explicaciones, cantantes quizás con el coro de su canción explicándonos cómo lavarnos las manos. El lavado de manos es lo más importante, y no solamente el lavado de manos. Ahorita los abrazos vamos a evitarlos, el distanciamiento, y si lo más importante para esto es que usted permanezca en casa. Después habrá una oportunidad para que usted abrace, baile, comparte una torta, el compartir en la familia que es tan sabroso, pero quédese en la casa, no tiene que estar inventando. Ese es mi mensaje. Vamos a la pausa, ya venimos con más. Ya va, aquí estoy, mi rey. Sí, ya sé que estamos al aire. Son las 9:14 minutos. Hay unos comentarios, es que son demasiados comentarios. Motos Ramsey dice, buen día, la molécula del virus es más grande en tamaño que la de otros coronavirus, como dice el doctor. Si el tapaboca después de regresar de la casa se desinfecta con alcohol y se pone a airear y se coge el sol, sirve. Yo me quedo en casa porque mis hijos vienen de la calle con su tapaboca. Debo exigir que se exige. ¡Ay, verdad! Esto es importante. Yo me quedo en casa, pero mis hijos vienen de calle con su tapaboca. Debo exigir que se quiten los zapatos al entrar. Eso, los zapatos ya es un extremismo también, ¿ok? Porque eso fue algo que se rumoreó, hubo un rumor de que si se contaminaba por pisar, por lo del ambiente, lo de los zapatos no tanto. El tapabocas sí, tienen que descartarlo antes de entrar a la casa, o sea, en la puerta. Una vez que entran, lo descartan porque si es desechable hay que descartarlo. Ahora, en su efecto, si es de tela, traten de una vez de quitárselo y lanzarlo de una vez al tubo con agua y jabón o a la lavadora para desinfectarlo de una vez, porque eso sí es un riesgo de traer contaminación a la casa en caso de que tengan un COVID reciclado allí en ese tapabocas como tal. ¿El cloruro de magnesio tiene propiedades para contrarrestar el coronavirus? Te preguntan. No tiene propiedades para contrarrestar el coronavirus, pero sí tiene propiedades para aumentar las defensas de tu sistema inmunitario contra cualquier germen viral. Buenos días, es para el lavado de las manos, es con cualquier jabón, cualquier tipo de jabón. Cualquier tipo de No vaya a jabón. utilizar jabón de lavar la ropa, porque eso es alérgico. Sí, es muy fuerte. alergenizante para personas, pero puedes utilizar jabón en gel, jabón en barra, champú, cualquier cosa que tengas para lavarte las manos.
Buenos días, soy asmática e hipertensa, he trabajado desde la casa, me están pidiendo hacer presencia, ¿puedo ir sin riesgo? Perdón, disculpe. Que dice que trabaja desde su casa, pero es asmática e hipertensa, le están diciendo que tiene que trabajar, que si puede ir sin riesgo. Mira, el riesgo lo tenemos todos de infectarnos, pero en el caso de ella, que es asmática y hipertensa, tiene doble posibilidad de hacer complicaciones en caso de tener contacto con este virus, porque tanto el asma tenemos que hacer que es una enfermedad alérgica, ¿ok? Que va a concurrir con broncoespasmo y dificultad respiratoria. Imagínate el daño que va a haber por ese edema, por esa inflamación que va a ocurrir en el bronquial y alveolar, lo que va a impedir que tú puedas mantener un cambio gaseoso normal, más un coronavirus que va a producir un daño en tu parénquima pulmonar. O sea, el pulmón es como una esponja, que a esa esponja le echen cemento en el centro, no absorbe ni se estira como tal. Es algo que realmente compromete la vida de esta persona y no debería trabajar en su casa si puede hacerlo. Sí, señora, de estilo y color uno, va a trabajar en su casa, negocie con su jefe, que ahorita estamos en tiempos, además de ser un poco más flexibles, seguramente si usted le propone a su jefe qué hacer desde casa, pues su jefe entenderá y usted evitará, porque además que si usted es hipertensa y asmática, quizás una crisis de esta, una preocupación, un estrés, le puede generar alguna crisis. Entonces no hay necesidad, quédese en casa. No vaya a trabajar, bueno, negocie con su jefe. Ana Mata 11, ¿cuánto tiempo puede estar asintomático? Un paciente. El paciente puede estar asintomático, puede pasar hasta todo el proceso infeccioso completamente asintomático. Eso va a depender directamente del sistema inmunitario de cada persona. Si una persona tiene alguna patología asociada, efectivamente va a presentar los síntomas característicos conocidos, más la agregación o la expresión de los síntomas de la patología conocida, ya sea diabetes, hipertensión, asma, artritis, la que sea. Ahora, si una persona tiene un sistema inmune independiente, completamente potente y no tiene enfermedad basal como tal que me pueda expresar cualquier síntoma, puede pasar completamente asintomático sus 15 días de replicación viral. Ya va, que aquí sigo revisando porque el Twitter, no están cargando los mensajes por Twitter. Creo que hay un tema de plataforma allí que no. Mi hermano constantemente tiene alergias por el polvillo y pasa el día estornudando. Tiene alguna vulnerabilidad frente a COVID, vive fuera del país a temperaturas muy bajas. Ok, no hay riesgo de infectarse con mayor facilidad a cualquier otra persona. Pero en el caso de tu hermano, que por lo que me estás comentando es una alergia al polen o una probable alergia a los ácaros, que lo condiciona a que tenga rinitis alérgica con bastante estornudo, va a tener la vulnerabilidad de que si tiene contacto con este virus pueda presentar mayor complicación de forma más rápida. A ver, dice, buenos días, Rafael Núñez, excelente programa, aclarando los mitos del imaginario popular en tiempos de coronavirus, porque hay mucha información cruzada e inadecuada. Por eso es importante que usted revise muy bien las fuentes, quién consulta, qué fuentes usted consulta para ir dándole continuidad a este caso, si usted es de los que le gusta la sobreinformación. Mari dice, buenos días. Pregunta el doctor, si estamos en casa igual, ¿debemos lavarnos las manos cada 5 minutos? Exactamente. No cada 5 minutos, pero si no tenemos personas, si no hay visita de personas, las cuales sean desconocidas del grupo familiar o que venga de la calle, no es necesario lavarla cada 5 minutos, pero sí por lo menos lavarla de forma horaria. Buenos días, mi hija tiene dermatomitosis, o no, dermatomiositis dermatomiositis, ajá. Ella es una de las vulnerables riesgosas, gracias, pregunta. Sí, comento lo siguiente, al igual que como comentamos con la alergia a los ácaros, con el asma, con la hipertensión, con la diabetes, esto es una patología que es inmunológicamente mediada. ¿Qué sucede con la dermatomiositis y el COVID-19? Si ella llega a tener contacto con este gema, va a tener mayor posibilidad de tener esos trastornos musculares que están asociados a los trastornos como tal dermatológicos y probablemente tenga mayor disfunción de la capacidad respiratoria. Marila Meda escribe, doctor, ¿qué hacer si yo no salgo a la calle, mantengo la limpieza, pero cuando viene mi gente a casa me da angustia? ¿Cómo hago? ¿Cómo les explico? No, córralo. No, córralo, no lo debe pasar. Explicarle a ellos que tienen que llegar, tratar de quitarse la ropa, si vienen de lugares, por ejemplo, donde haya muchas personas, panaderías, mercados, hospitales, cualquier lugar donde haya bastante concentración de personas, se quiten la ropa al entrar a casa, la colocan a lavar, entren enseguida a ducharse sin ningún problema. He visto personas trotando, ajá, haciendo ejercicio, montando bicicleta, andando en patines. Eso es importantísimo lo que estás comentando. Cuéntame de eso. Fíjate que la OMS, ajá, al igual que las instituciones de inmunología a nivel mundial, recomendamos realizar deporte. ¿Por qué? Porque esto nos mantiene activos y nos potencia el sistema inmunitario.
¿Cuál es el detalle de lo que yo he visto en la calle también? Que he visto muchas personas en bicicletas y trotando por lugares donde hay personas que están sin tapabocas. Eso sí es delicado, ¿por qué? Porque aunque no sabemos quién está infectado, quién no está infectado, estamos pasando cerca de personas y esas personas, si tienen Más el virus, vulnerables, claro. vamos a estar vulnerables nosotros a adquirir esa infección. Pero es recomendable 100% Ahora, hacer ejercicio. Porque he visto mucha como crítica. De hecho, yo leí algo, no recuerdo si anoche, es que no me acuerdo, no guardé la fuente, que decía que no recomendaba que la gente trotara, pero no te puedo decir quién era mi fuente, entonces no, vamos a obviar esto. Pero he visto mucha gente trotando. Claro, también la gente, yo entiendo, porque he leído otros informes en donde están ahorita saliendo, quizás están saliendo más, tenemos más dolores. Estamos durmiendo más, pero tenemos más dolores corporales Pero, y es propio del mismo estrés. Sí, y no tanto eso, sino del sedentarismo. Acuérdate que cuando nosotros tenemos poca movilidad como tal, tenemos poca secreción de lo que es ácidos y soluciones corporales normales para la lubricación de las articulaciones y músculos como tal, eso va a producir dolor. ¿Qué es lo que recomienda la OMS? De hecho, salió el presidente de la OMS hace menos de una semana recomendando que las personas practiquen por lo menos 45 minutos de ejercicio si son menores de 45 años de edad. Y recomendó media hora a los mayores de 45 años de edad, mientras que los menores de 20 años de edad los mandó a practicar 1 hora diaria de deporte, porque efectivamente, por lo que expresé al inicio, esto me va a estimular al sistema psico-neuroinmunológico a expresar hormonas de la felicidad, Claro. hormonas de protección y como consecuencia anticuerpos contra cualquier cosa que nos pueda atacar a nosotros. Ok, pero tu recomendación es que, bueno, Hagan hay que ejercicio. quedarse en casa. No, Haga que ejercicio. en casa pueden bailar, bajen por YouTube cosas de bailoterapia, bailen 1 hora, hagan abdominales, cualquier cosa. Salten cuerda. Salten cuerda, yo estoy saltando cuerda todos los días. Yo no he aprendido a saltar cuerda. A ver si el lunes me pongo a saltar cuerda, pero me ha dolido. Sí, chicas, yo no sé saltar cuerda. Mira, Yesenia escribe, desde Falcón y con la edad, dice por aquí Jesús, te espero a la salida. Mi hija tiene lupus, tiene 12 años y toma hidroxicloroquina y esteroide. Por tomar estos medicamentos la hace menos propensa. No, efectivamente, cuando estás tomando prednisona y la hidroxicloroquina, que es el gold estándar para el tratamiento del lupus como tal, lo que vamos a hacer es inmunomodularla para potenciar su respuesta inmunitaria frente a la cosa que le está haciendo daño a ella, que es la producción de anticuerpos contra sus propios órganos, que es lo particular del lupus. Al contrario, tu hija va a estar completamente protegida. Sin embargo, tienes que guardar sus medidas de precaución, como la cuarentena, como el distanciamiento social, uso de tapabocas, guantes, lavado de manos, para tratar de evitar el contacto con este germen. Ya nos quedan poquitos minutos, vamos a terminar con un poquito de preguntas, pero responde lo más rápido que pueda. Elia Farín, ¿hay riesgo de contagio por relaciones sexuales? Sí, Te pregunta. Sí. Ok, pero tampoco tan sí. Corto, vale. Buenos días, sufrí de neumonía, quiero saber si soy más vulnerable a COVID-19, te preguntan. No, exactamente igual que las personas. Tienes que guardar tu cuarentena porque si tienes contacto con el virus, posiblemente tengas mayor riesgo de tener alguna complicación si tuviste algún daño en tu tejido pulmonar. Dice, ya va, Dice, de un tiempo para acá tengo tos seca permanente, siento cosquilleo en la garganta que me impulsa a toser. Esto puede ser asma, por cuarentena no he ido al médico. Asma no, puede ser, son procesos alérgicos por alergia a los ácaros, al polen o cualquier otra cosa.